Hola gente, bueno, iniciamos un nuevo podcast, ahora estoy sin micrófono, sin nada. Un nuevo podcast que se va a llamar Archivos Paranormales con Baby, ¿sí? Relatos, historias reales, ustedes pueden mandar, también en el email que aparece acá, pueden mandar sus historias, relatos, en fin, contarme si es real, si no. Es que tengo mucha información, siempre he tenido información sobre esto. Soy casi bruja, no lo soy del todo porque no me formé, digamos, no. Pero la idea es sí formarme en algún momento de algunas cositas. Estuve, digamos, informada en el esoterismo, de alguna manera, en fin. Y bueno, así como me llegan historias y consumo historias, también las he vivido, ¿no? Entonces, sí, tranquilamente puedo decir que existe y que no. O sea, de toda mi experiencia también. He tenido un recorrido, digamos, por eso. Entonces consideré hacer un streaming, que esta es como la introducción, que es Archivos Paranormales. Si les gusta el chimento, está de famosos y espectáculos y tenemos el streaming de Chusmeando con Beni. Que ahí hablo de todo GH, de famosos, de lo que pasa en la farándula en el mundo y en Argentina, en todos lados. Y acá vamos a hablar de archivos paranormales, de casos paranormales, anécdotas, casos reales, sobre todo casos reales porque me interesa mucho. Y he recibido en estos días, por eso me hizo pensar hacer este streaming, que no es streaming ahora, es una introducción, porque bueno, vi podcast y me llegaron muchos casos que me impactaron, realmente sí me impacta, y cosas que coinciden, ¿no? En este caso vamos a seguir adelante. Primero, antes que nada, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de nada. Varios episodios porque a mí me encanta. Tengo mis criaturas de la noche favorita, que son los vampiros, todo lo que tenga que ver con eso, y las brujas. Da la casualidad, vamos a hablar de estos temas, está asociado uno con otro. La brujería está asociado con el vampirismo, da la casualidad. He escuchado podcast, bueno, muchos años. Si quieres ver el Grimorio de Riggs, hay un podcast que no me acuerdo cómo se llama, recién lo acabo de ver también, donde está Secreto de Bruja, que es Diana, que la deben conocer mucho porque es muy conocida en redes sociales y siempre tiene tutoriales muy interesantes, cosas muy interesantes también. Primero voy a hablar de vampiros. El Grimorio de Riggs, la gente le manda también email, como les pido yo que manden email, porque hay ciertas historias que son difíciles de creer, pero son espectaculares de escuchar. Y bueno, yo se las traigo acá, algunas, las más impactantes. Un caso de un chico, un familiar, que se dio cuenta que su abuela era una vampira. Después otra mujer se dio cuenta que el abuelo de ella era una especie de vampiro. Después se escuchó un relato que alguien perdió una hermana, víctima de un vampiro también. Todos relatos que ustedes los van a escuchar, van a decir, no puede ser, sí. Hubo un caso que a mí me asombró muchísimo, que está en YouTube, si ustedes lo buscan, está la obra. Se hizo una obra dirigida o en Colombia, en Bogotá, o sea, los que estaban detrás eran, bueno, los directores, todo, pero toda la obra, la música hecha, armada, era un ritual, por lo cual había una canción de invocación. Pasaron cosas muy raras en la producción, en los actores y demás, ¿no? Que después les contaré, pero estas son todas las historias. Pero esta, la de Bogotá, fue bastante impactante porque yo pasé, y se recomienda pasar esa parte, la parte de la música, y se invoca a seres, a los que ellos no adoran, ¿no? Sobre todo hay una entidad en esa historia, que es Lilith, que es la que invocan.
pasan cosas como muy curiosas, muy extrañas. Así que empezamos con esos relatos. Que también son más, me impacta mucho en la Ciudad de México. Hubo relatos así de cierto vampirismo también, que lo que tienen en común son rasgos como muy específicos también. Muchos son diferentes, pero tienen similitudes entre ciudades. Pero los de México, la gente que vive en México tiene, digamos, en común, sin conocerse entre sí, en común los relatos son muy parecidos. En Chile hubo mucho avistamiento también. En Argentina hubo 1 o 2, no muchos. Pero bueno, esos son los que más impactan. Así que vamos a empezar con ese tema primero. Caso de un chico de Cuernavaca que fue atacado. No me acuerdo si fue en un mismo supermercado o centro comercial o en la calle. Sé que él quedó en la calle. La historia es así, que él se pelea con la familia porque tiene una relación con otro chico. Y la familia no acepta eso, entonces lo echan. Y es atacado en esa estancia, ¿no? Donde queda él desmayado en la carretera. Pasan de hecho, antes de desmayarse, pasan paramédicos y les dicen, no te ves bien. Y dice, anda, nosotros no te podemos llevar por protocolo porque ya tenemos una persona y existe un protocolo que no pueden llevar gente así nomás. Pasan, se van, dice, anda a un hospital. Él busca caminando. Un momento él dice algo como que se siente abandonado, algo así, y se desmaya. De repente aparece en el cuarto con la abuela y otro hombre más, que no me acuerdo si era de la familia o no, creo que era un sacerdote, digamos, del pueblo. Dice, te vas a sentir mejor. De repente se encuentra en una habitación con un sacerdote, el sacerdote del pueblo donde él es, y su abuela. De repente. O sea, él se desmaya y se despierta así. Le dice a la abuela, te vas a sentir mejor, haz lo que yo te digo, tomá de esta carne. Era una carne fresca, ¿sí? Para que la tome. Y uno se sentía seguro, dice, me siento muy raro de tener que de verdad comer, pero sí, estaba como en ese momento adaptado a que su cuerpo le pedía y no se daba cuenta que todo su cuerpo estaba pidiéndole. Entonces, le termina diciendo, se empieza a hablar la abuela y le dice, yo hace muchos años pasé por lo mismo. Fui atacada por estos seres y hay un supermercado o un centro comercial, algo así, que ahora es hay una parte que ahora es un depósito, que era un estacionamiento, algo así, que ahora lo usan de depósito, pero hay una parte de ese lugar que uno puede cortar camino, ¿sí? Para que el camino no sea más largo. Entonces va por ahí adentro y se le hace el camino más corto, pero inseguro y más oscuro y con un poco de miedo. De ese estilo de caminos. ¿Qué pasó? La mujer, la abuela en su momento agarró este camino y fue atacada por un ser. Dice, al principio pensé que era un mendigo, pero después lo vi y se me tiró encima. Alguien vino, justo da la casualidad que todo el ruido lo escuchó alguien que estaba trabajando ahí o que estaba dejando algo y la salvó. Pero no la salvó del todo porque sí la llegó a morder este ser. ¿Por qué digo ser? Porque ella dice que era como una persona, pero tenía orejas puntiagudas y empieza a nombrar algo que físicamente parece como un Nosferatu, como lo vemos en algo muy parecido. Pero ella en su momento pensaba que era un mendigo, alguien que buscaba comida o en fin. Bueno, y también le pasó lo mismo, se empezó a sentir así, igual que él, los mismos síntomas. Entonces, el cura, que también lo es, le dio también de comer carne. De la misma manera dijo, se va a sentir bien, no sé qué.
y el cura mismo, él no podía creer lo que estaba escuchando y le dice, sí, es que existe y es así. Esa es la historia resumida. Vayan a verlo en el Grimorio, que es mucho más impresionante, ¿sí? Y que sí existe porque el mismo chico de Cuernavaca, el protagonista de esta historia, le escribió a Rix, al Grimorio de Rix, para publicar esta en primera persona. Si no es así, véanla, o sea, escúchenla porque es espectacular. Yo la cuento resumida, ¿sí? De lo que me acuerdo porque hace mucho la escuché. Hay otras historias que escuché ya más recientes. Después hay otro que es el de Bogotá, la obra. Se hizo una obra de Drácula con puesta música, pero eran líricos, gente muy preparada en canto, una producción grandísima. Los nombres de los actores se los cambiaron porque obviamente eran conocidos, entonces el que le escribió a Rix en ese momento era un actor de Colombia, pero no dio su nombre porque por obvias razones. Ellos hacen, bueno, el casting, qué sé yo, y dicen que había un grupo de personas muy raras, muy serias, y estaba el director y bueno, y el acompañante. Cuando quedan, que ya se instalan en un hotel, ellos les provee todo, la locación, cerca del escenario y todo, porque bueno, tenían que trabajar, bueno, y tenían que entrenar, no sé dónde quedé porque se cortó, chicos. Tenían que entrenar todos juntos, armar las composiciones y tenían que estar todos, absolutamente todos en el armado de la producción, ¿sí? En la creación, porque se creó el guión todo, pero todavía faltaban las canciones, las composiciones, ver las voces, bueno, en fin. Mucha gente en producción, porque eran coros, más los actores principales. Bueno, el tema es que el que pagaba la obra, la producción, el que pagaba, el que ponía la plata en la producción, era un clan de vampiros. Ellos dicen que aparecían personas misteriosas a determinada hora con el director, o que veía de repente en un techo del hotel, y de repente un compañero se sentía mal, o de repente pasaba algo. Los compañeros veían algo. Él, hubo una noche que sí se le presentó uno que dio a entender, porque él quiso investigar y consejo, no hay que meterse. Cuando uno sabe más o menos, no certeza, pero siente, ¿sí? No se meta, porque puede salir una sorpresa como le pasó a este actor, que un vampiro que es digamos, el principal, el que manejaba, digamos, todo, el que ponía la cara con la producción, eh, pasó que sí se dio cuenta que él estaba como investigando, viendo, y se le apareció una noche, y dice, se me apareció encima, yo estoy en un piso arriba, ¿cómo puede ser que estaba en la ventana si del otro lado había precipicio? O sea, no había balcón. Con lo cual entró, que no sabe cómo tampoco, y dio a entender, no sé si hubo una charla ahí, no me acuerdo bien, pero dio a entender que sí lo era y que sí estaba en lo cierto, y que no fuera más allá. Que acatara de hacer su personaje y listo. Pero entre todo esto también se empezó a sentir mal. Muchos fueron atacados, salvo una actriz que hacía de Lilith, que es la madre de los vampiros, es Lilith, y estaba el personaje ese. Entonces, ¿qué pasó? A ella, al contrario, sentía caricias, nada que ver. Después, durante la obra también pasaron cosas graves, así como muy extrañas, y también las canciones eran invocaciones hechas por ellos. Ellos la traían a la composición y se ponían en producción. O sea,
Está la obra, ahora les cuento más, que en la obra también pasaron cosas raras. Repito, otra vez. En la obra pasaron cosas raras. Primero las composiciones, como decía, venían de este clan y se componían, o sea, sobre palabras ya determinadas. Era una invocación. Lo más curioso, que uno dice, uno entra en la deducción, estás escuchando un relato, pero es real, o sea, lo tienen como real y lo sube Rix como real, lo escriben ellos, o sea, los mandan, y la obra esta que yo les cuento está, ¿sí? De hecho, él puso un fragmento y dijo, no es obligatorio que ustedes lo vean todo, sino que vean una partecita para darse cuenta que sí existe. Recomendaba pasar las músicas, ¿sí? Donde estaba la invocación, porque no sabemos a qué invocaban, ¿sí? En mi caso, yo como sé de eso, también pasé la música, aunque me encantaría hacer, la pasé, ¿sí? Pasé la parte de la música hasta que después agarra el final y agarra, pero está la obra. Tendría que volver a ver ese episodio para ver dónde está ese video. Yo voy a ver si paso algún fragmento en el streaming que viene de eso. Les voy a hacer acordar de esto para que por lo menos vean una partecita. La obra existe, está. O sea, la historia es así. Pero bueno, eso le quedó para la historia al actor. Es como que se quedó helado. Cómo detrás de una producción puede estar este tipo de ser. Después tenemos otras historias. Vamos a pasar a otras. México son más como, no se sabe si vampiros energéticos o más. La gente comenta que hay personas parecido a lo que es, por ejemplo, hay dos personas diferentes que vieron en el metro de la Ciudad de México, diferente gente, diferentes momentos, una persona albina que los mira y es como que ellos se van de conciencia. Y aparecen fuera del tren o aparecen rarísimo. Y dice que les causa con la presencia como algo muy raro, muy inquietante. Que les da un poco de miedo porque se nota que no es una persona como normal. Después otro chico vio, estando en el metro, pero afuera, vio que caminaban una pareja también. Muy blancos ellos, tenían pelo negro los dos, la chica tenía pelo negro lacio, largo, muy blanco, y también tiene como el mismo aspecto, no tiene nada raro salvo el aspecto de lo que es la piel muy blanca, pero blanca. Otro chico, por ejemplo, contó que fue al centro comercial un domingo, que por suerte había gente, iban a comprar un videojuego o algo así con un amigo, y vio a dos como si fueran albinos, pero ellos sí tenían colmillos. Decía que un poco los hipnotizaba o se sentían como raros, pero trataba de distraerse porque se sabe por las películas que pueden hipnotizar y la cosa en común, que sabe la gente. Trató de no mirarlos mucho, se metió a la tienda y ellos también se metieron a la tienda, lo seguían. Trataron como de hacer algo que nunca se llegó a saber qué querían hacer, porque ellos zafaron, por suerte. Solo se los quedaron mirando a la distancia, pero ellos se sentían muy raros también, vuelvo a repetir. Así que estas personas están por la calle, están por todos lados, se pueden aparecer en cualquier momento. Hay casos más, todavía más interesantes, donde hay gente que la han seguido desde la universidad a la casa, casos en Bogotá, en Colombia, en Chile, bueno, como yo les dije, en Nueva Orleans. Casos muy interesantes que vamos a ir viendo también.
Y también el vampirismo está asociado, como les decía antes, a la brujería. Tiene que ver que muchas veces hay rituales de gente que se debe a una entidad en su momento cuando vivían y después resurgen, digamos, por decirlo así, después de en esto, ¿no? O toman poder directamente es un brujo o bruja, que además, como están en México, me dijeron que hay unas que son típicas, que son vampiresas, son brujas vampiresas. Están las que también cambian formas, que ahora vamos a hablar de eso. Que hay un testimonio de Diana la bruja que es impresionante, chicos. Diana contaba que cuando era chica, brujas, en México es muy común, se le apareció tres, una pelirroja, una morena y una rubia. Dice que eran muy lindas mujeres, pero lo que yo estoy de acuerdo con ella, que es cierto y coincido, que tienen las que son cambiaformas o las que decimos malas, tienen algo muy distintivo que son las manos. Las manos son, todo lo demás pueden aparentar, pero las manos, los dedos son muy largos y las uñas. Los dedos son larguísimos y las uñas. Vi y me di cuenta, porque yo capto energía también, en una entrevista a una bruja real, supuestamente que hay varias de esas entrevistas en YouTube, pero hay una en especial de una señora con un sobrino que cuenta cómo se hizo bruja y cómo cambia forma y con alguien. Una entrevista como muy íntima, muy cuidada. Y le ven las manos, chicos, y en las manos estas que habla Diana, largas, pero no esas manos, no son lindas de ver tampoco, son muy arrugadas y a la vez largos los dedos, larguísimos, no hablo de largos, larguísimos. Y grandes a la vez las manos, no sé, tienen que verlo, o sea, de verdad son manos como muy distintivas. Y yo coincido con lo que dijo Diana. Estas tres mujeres tenían esas manos. Y decía que una, que la pelirroja, ella quiso zafar y correr, su instinto decía que corra, porque la querían agarrar siendo niña, digamos. Se quiso zafar porque una, con esa mano, dice que estiró, tiene la capacidad de estirar la mano de más. Y casi que la agarra, pero se zafó. Dice que esa fue la experiencia más fuerte que hubo. Después hay otras que, bueno, que son impactantes. Ella contó que había la típica bruja del barrio, que no sabían quién era, que se veía la bola de fuego, que comentaban, y ella se dio cuenta por algo que pasó. Era una señora mayor que nunca se llevó bien con ella, hasta el día de hoy, y que a ella, siendo ya bruja, ella quiso hacer algo, y ella hizo un viaje astral, y en su astral, la vio. Y es más, le dijo, ¿vos me podés ver? Y le dijo, sí. ¿No? Y ya sabe quién es, o sea, ya, ¿no? Y se dio cuenta que era ella, que era su vecina, la que se llevaba mal. Y así historias, pero que a mí me impactaron y bueno, se las estoy contando. Sin duda en México hay un montón de historias reales o relatos muy buenos, muy, muy lindos de escuchar y impactantes. También está, que después en el streaming que viene seguro vamos a hablar de la bruja del barranco, el vampiro del barranco de Perú. Damos la introducción, vamos a decir, a estos relatos. Vamos a ampliar más de esto. Si queda alguna cosita, queda mostrarle la obra, se las voy a mostrar el próximo streaming, no se lo pierdan, activen la campanita, ¿sí? Suscríbanse para no perderse de nada, y gracias por todo el apoyo de siempre. Ya saben que pueden mandar sus relatos para tener nuevos relatos también. Tengo yo, pero bueno, me gustaría también compartirlos de ustedes, que ustedes compartan también. Sale cosas impresionantes,
casos impresionantes. Entonces pueden mandar también al correo que aparece acá, ¿sí? Así que bueno, el próximo streaming, acuérdense, activen la campanita.